El 1 de julio de 1940, el dictador de España, Francisco Franco, se entrevistó con el embajador de Portugal. Aquellos eran tiempos oscuros. La Segunda Guerra Mundial estaba devastando Europa y las tropas nazis parecían imbatibles, conquistándolo todo a su paso y aniquilando a sus enemigos. Una semana antes de la reunión entre el mandatario español y el diplomático portugués, Francia se había rendido ante el poderío del ejército alemán. Apenas había resistido 6 semanas antes de izar la bandera blanca pidiendo clemencia. Durante el encuentro, Franco intentó convencer al embajador de que Portugal debía abandonar su tradicional alianza con Gran Bretaña. El generalísimo, que era un gobernante pragmático, dijo lo siguiente: Hitler es un hombre extraordinario, moderado, sensible, lleno de humanidad y con grandes ideas. Alemania ya tiene ganada la guerra. Lo máximo que puede hacer Inglaterra es durar un poco más con la esperanza de obtener mejores condiciones de paz que Francia. Lo que el dictador insinuaba, y tenía razón, era que la situación de Portugal era extremadamente compleja. Su ubicación geográfica hacía que estuviera bordeada por el Imperio nazi y la España fascista al este, y por el Reino Unido aliado al norte. Los grandes jugadores de la guerra ansiaban hacerse con el dominio del país lusitano y sus recursos naturales. En un contexto tan delicado, los portugueses tendrían que moverse con gran cautela si no querían ser invadidos y perder su independencia. No obstante, harían más que eso, influyendo directamente en el desenlace del conflicto y en la vida de miles de personas. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca del rol de Portugal durante la Segunda Guerra Mundial. Para comprender esta historia tenemos que remontarnos a la década previa al estallido del conflicto bélico. En 1926, un grupo de jefes militares encabezó un golpe de Estado contra el gobierno de Portugal. Esto marcó la muerte de la República y el inicio de una dictadura que inicialmente tampoco logró solucionar los graves problemas económicos de la nación. La situación solo pudo enderezarse gracias a la intervención de António de Oliveira Salazar, un economista que se hizo cargo del Ministerio de Finanzas y rápidamente estabilizó el país. En 1932, el ministro se había convertido en el hombre fuerte del gobierno y era valorado tanto por la población civil portuguesa como por las Fuerzas Armadas, que lo veían como un salvador. Gracias al apoyo del que gozaba, Salazar asumió el cargo de primer ministro y sancionó una nueva constitución de carácter fuertemente autoritario que le daba poderes de dictador. El mandatario construyó el Estado Novo, que era como se llamó su régimen de partido único, de carácter anticomunista y católico. La censura estaba a la orden del día y los periódicos, la radio y posteriormente la televisión eran vigiladas en busca de críticas al gobierno o a la iglesia. Se fomentó el culto al líder y a través de la propaganda oficial, Salazar fue representado como un hombre austero, moderado y totalmente comprometido con el bienestar de su pueblo. Mientras tanto, las calles eran patrulladas por la terrible PIDE, es decir, la Policía Internacional y de Defensa del Estado, cuya tarea era reprimir a los opositores y sembrar el terror en la población. Quienes osaran desafiar a Salazar podían ser detenidos, interrogados y torturados sin piedad. Mientras tanto, en Alemania, Hitler había llegado al poder y el nazismo era cada vez más fuerte. Los discursos del Führer dejaban en claro que tenía intenciones de expandirse por Europa y todo indicaba que se avecinaba una guerra. En este contexto, el líder portugués maniobró para reafirmar la neutralidad de su país. No quería que la nación lusitana se involucrara en un conflicto que sentía ajeno y en el que tenía más cosas por perder que por ganar. Por otro lado, temía que el dictador Francisco Franco se acercara al eje, dado que guardaba simpatías por el nazismo. Si esto sucedía, era posible que el siguiente paso de España fuera invadir y anexar Portugal. Por ello, en marzo de 1939, pocos meses antes del inicio de la contienda, Salazar convenció al gobierno hispano de firmar un tratado de no agresión que mantuviera a la península ibérica neutral.
Los nazis tenían los ojos puestos en Portugal por varias razones. La primera de ellas era su ubicación geográfica, ya que desde allí podía controlarse el mar Cantábrico y el estrecho de Gibraltar. Si se hacía con el dominio de las aguas, Hitler podía acelerar sus planes de conquistar Inglaterra. Al mismo tiempo, la nación lusitana era un imperio colonial que poseía diversos territorios de ultramar de valor estratégico en África, Asia y el Océano Atlántico. Por último, el Führer sabía que Portugal contaba con enormes reservas de tungsteno, un mineral fundamental para la industria militar, ya que era utilizado para fabricar municiones. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el país de Salazar se había convertido en un tesoro anhelado por todos. No solo los alemanes lo deseaban, sino también los aliados, particularmente los británicos, que presionaron al gobierno portugués para que mantuviera un trato preferencial hacia ellos. Los lusitanos tuvieron que apelar al arte de la diplomacia para contentar a ambos bandos y no mostrarse demasiado favorable a ninguno de ellos. Era un juego delicado y peligroso, en el cual un error podía costarle su independencia política. Para congraciarse con el Eje, Salazar compró armamento a alemanes e italianos. Esto disgustó a los británicos, que le solicitaron que interrumpiera el comercio y que les comprara el material bélico a ellos. Portugal aceptó y encargó un lote de aviones biplanos Gloster Gladiator y cazabombarderos Spitfire. El precario equilibrio al que había llegado Salazar estuvo a punto de volar por los aires en el verano de 1940. Como te contábamos al inicio de este video, por aquel entonces Francia había caído rendida a los pies de Alemania. Francisco Franco se reunió con el embajador portugués para sugerirle que su gobierno abandonara la alianza con Inglaterra, ya que Hitler era demasiado poderoso. De hecho, los altos mandos alemanes habían elaborado la Operación Félix, una maniobra militar cuyo objetivo era apoderarse del estrecho de Gibraltar. Para ello sería necesario enviar a la Wehrmacht a través de España y ocupar Portugal, que apenas contaba con un pequeño ejército de 55.000 hombres para defenderse. De acuerdo a las estimaciones más pesimistas, la invasión se completaría en 3 semanas a más tardar. El plan germano establecía que, una vez completado el operativo, las tropas alemanas se retirarían y Portugal pasaría a ser parte de España. Evidentemente, Franco estaba al tanto de la Operación Félix y le había dado su visto bueno, buscando llevarse una tajada a partir de la anexión. Sin embargo, afortunadamente para los lusitanos, la maniobra nunca llegó a concretarse. El motivo era sencillo. En 1941, el Tercer Reich concentró todas sus energías en la invasión de la Unión Soviética, por lo que no tenía hombres ni tanques para malgastar en la península ibérica. Fue así como Salazar prosiguió con su juego de estricta neutralidad y, para demostrar que no estaba a favor de ningún bando, decidió venderle tungsteno en cantidades iguales a ambos contendientes. Así, ni el Eje ni los aliados podían acusar a Portugal de favorecer a su enemigo. Era una estrategia astuta, ya que Portugal llenó sus arcas de oro gracias al comercio de este mineral. Se estima que ganó 400 toneladas de oro, que en la actualidad sería el equivalente a 20.000 millones de dólares. Los nazis, no obstante, no pagaron con su propio dinero, sino que utilizaron fondos robados de los bancos centrales de Holanda, Bélgica y Francia. Al mismo tiempo, Portugal se convirtió en una guarida para los perseguidos por Hitler. Salazar permitió la entrada de refugiados siempre y cuando abandonaran el país rápidamente. De esta manera, muchas personas viajaban a través de Europa con la esperanza de alcanzar Portugal y, una vez allí, embarcarse hacia América, lejos de los horrores de la guerra. El gobierno lusitano no era antisemita, aunque con el correr del conflicto bélico endureció su política migratoria para contentar al Eje. De cualquier forma, siguieron llegando hombres y mujeres desesperados que huían de las garras del nazismo. Buena parte de ellos ingresaban a Portugal de manera clandestina, valiéndose de la ayuda de documentos falsificados. Los especialistas creen que cientos de miles de personas se salvaron gracias a la política de fronteras relativamente abierta de Salazar, aunque el número exacto sigue siendo objeto de debate. En agosto de 1943, el gobierno lusitano realizó una última y arriesgada apuesta.
firmó un acuerdo con los británicos por el cual les permitía utilizar las bases militares portuguesas en las Islas Azores, ubicadas en medio del Océano Atlántico. Veamos un informativo inglés de la época que muestra a la Fuerza Aérea Real montando su campamento en las islas. Wireless and necessary telephone communications were quickly established. In fact, the whole organization was in working order in less than 2 days. And although the Air Force flag is flying, it is not in any sense an occupation. All our men will be withdrawn at the end of the war. Our presence here is an act of courtesy by the Portuguese government. Esto marcó un antes y un después en la Batalla del Atlántico, es decir, la lucha naval entre Alemania y los aliados. A partir de este momento, los enemigos de Hitler contaron con un nuevo lugar donde abastecerse y llevar sus barcos y aviones. Desde allí, las fuerzas británicas podían proporcionar cobertura aérea a sus convoyes, y las aeronaves lusitanas incluso colaboraron realizando misiones de reconocimiento y vuelos meteorológicos. Esto sirvió para que Estados Unidos y Gran Bretaña enfrentaran y derrotaran a la poderosa flota germana. De esta manera, la neutralidad de Portugal terminó volcándose hacia los aliados, proporcionándoles un auxilio crucial cuando más lo necesitaban. Aún así, en 1945, cuando se dio a conocer la noticia del suicidio de Hitler y la rendición de Alemania, nada de esto impidió que Salazar enviara un telegrama de condolencia por la muerte del dictador alemán. El portugués era, ante todo, un hombre de buenos modales. En definitiva, Portugal tuvo un rol más importante de lo que la gente reconoce durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Permitió a la salvación de miles de personas y por otro lado contribuyó a la derrota del Eje al permitir a los aliados utilizar las Islas Azores. La nación lusitana se benefició enormemente gracias al comercio de tungsteno y durante la posguerra fue reconocida por los vencedores por haber contribuido al esfuerzo bélico a pesar de haber sido neutral. La dictadura de Salazar tenía asegurado un buen futuro y de hecho se mantuvo en pie hasta 1974, convirtiéndose así en el gobierno autoritario más longevo de Europa. Suiza posee el pueblo y el sistema político más repugnante y miserable. Los suizos son los enemigos morales de la nueva Alemania. Esas palabras pertenecen ni más ni menos que a Adolf Hitler y fueron pronunciadas en junio de 1941 en una reunión con su gran aliado Benito Mussolini. Un año antes, Francia había caído derrotada. Polonia, Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos ya estaban bajo las garras del Tercer Reich, mientras Italia, Hungría, Rumania y España eran aliados o estados títeres de la Alemania nazi. Sin embargo, entre todos estos territorios controlados por el Eje, se hallaba Suiza, un pequeño país que, a pesar de estar literalmente rodeado, logró mantenerse neutral y su población ajena de la enorme guerra que azotaba Europa. Si bien Hitler expresó sus deseos de conquistar este país vecino en más de una ocasión, e incluso sus generales diagramaron un plan concreto para apoderarse de los Alpes, Suiza se mantuvo libre y fuera de las manos del tirano germano durante toda la guerra. Pero ¿por qué Alemania nunca invadió al Estado suizo? ¿Se debió a razones militares o a cuestiones políticas y económicas? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo sobre la neutralidad de Suiza en el conflicto más grande de la historia. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Históricamente, Suiza es un país con una multiplicidad de raíces, lo cual se ve reflejado en que tiene 4 idiomas oficiales: romanche, italiano, francés y alemán. Esto lo ha vuelto a lo largo de los siglos un objetivo de los distintos conquistadores y dictadores europeos de la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial y los años anteriores, tanto Hitler como Mussolini expresaron su deseo de reconquistar las partes del país helvético hablantes de sus respectivos idiomas. Hitler incluso consideró a los suizos una rama malograda del pueblo alemán y consideró que el Estado suizo no tenía derecho a existir. Considerando todo esto, las razones por las que ni Alemania ni Italia invadieron Suiza durante la Segunda Guerra son obvio motivo de debate hasta el día de hoy. Si bien antes del estallido del conflicto, Hitler había prometido respetar la neutralidad suiza, el 25 de junio de 1940, el mismo día que Francia cayó en manos nazis, Alemania comenzó a planear la Operación Tannenbaum para invadir el país vecino.
Este operativo consistía en atacar Suiza junto con Italia, con tropas de hasta 500.000 de soldados. Por supuesto, solo luego de una serie de bombardeos de la Luftwaffe, una estrategia usual del Tercer Reich. Incluso Himmler tuvo varias conversaciones discutiendo distintos candidatos para hacerse cargo del territorio suizo una vez que éste fuera exitosamente ocupado. Sin embargo, los planes de esta invasión nunca se llevaron a cabo. ¿Por qué? Bueno, muchos historiadores y especialistas indican que Suiza podía no resultar tan fácil de conquistar como algunos de los otros países de Europa. Los gobernantes helvéticos, previniendo el estallido de la guerra, habían aumentado el presupuesto militar considerablemente durante la década del 30. Esto tuvo como consecuencia el desarrollo de algunas armas excelentes como el rifle K-31, que se consideraba superior al Kar-98K alemán, y el avión de combate francés Morane-Saulnier MS-406, que fue fabricado bajo contrato. Al mismo tiempo, la gran mayoría de los hombres suizos tenían entrenamiento militar, por lo que estaban listos para defender a su país y contaban con armas de primer nivel para hacerlo. Incluso el general a cargo de las Fuerzas Armadas Suizas durante la Segunda Guerra, Henri Guisan, subió la edad de los conscriptos hasta los 60 años y tenía un plan concreto para defender su país de una posible invasión. Sabiendo que a pesar de su gran cantidad de soldados y buenas armas, Suiza no era un rival real para las poderosas fuerzas de la Wehrmacht, la estrategia de Guisan era dejarle a Alemania las ciudades y los territorios planos y movilizar a su ejército hacia los Alpes. Este territorio era considerado una fortaleza, ya que al eje se le hubiese dificultado extremadamente utilizar allí sus tanques y su apoyo aéreo. Al mismo tiempo, esto les permitiría a los soldados suizos aplicar tácticas de guerrilla, aprovechando su conocimiento de la zona. Esto significaba una defensa de casi millones de hombres, bien entrenados, armados y en un terreno complejo para los invasores. Incluso si la conquista triunfaba, la posibilidad de movimientos de resistencias en los Alpes hubiese obligado a Alemania a mantener una buena cantidad de tropas allí. Según muchos, esta es la principal razón por la que Hitler nunca lanzó la Operación Tannenbaum, ya que Suiza no tenía un valor estratégico tan alto como para justificar esa movilización de recursos. Al mismo tiempo, conforme la guerra avanzó, las prioridades del eje pasaron a ser otras, especialmente sus luchas contra Gran Bretaña y la Unión Soviética. Sin embargo, otros especialistas e historiadores indican que ese no fue el verdadero motivo detrás de la no invasión. Napoleón había logrado vencer en los Alpes y conquistar Suiza. ¿Por qué no lo lograría Hitler, que en ese momento era básicamente imparable, y había logrado triunfar en condiciones similares en los Balcanes yugoslavos y en Grecia? Regresando a nuestro tema, muchos autores sostienen que la Alemania nazi no atacó al país helvético simplemente porque le era conveniente su neutralidad, e incluso muchos lo han considerado un aliado del eje. El sociólogo y politólogo suizo Jean Ziegler resumió este punto de vista categóricamente. Hitler estaba loco, pero no tan loco para atacar a su propio banquero. Es que durante la guerra el Tercer Reich envió y guardó una gran cantidad de oro y dinero en los bancos suizos, por lo que atacar este país hubiese sido riesgoso económicamente. Al mismo tiempo, el lavado de oro germano le daba un gran resguardo a los generales y oficiales nazis en caso de perder la guerra, como eventualmente ocurrió. Además, las compañías suizas producían armamento para las fuerzas alemanas. Si bien eran neutrales e independientes, los suizos proveían armas y tecnología militar al eje 10 veces más que a los aliados. De la misma forma, Suiza era un lugar perfecto para reuniones políticas y conversaciones entre ambos bandos, que aunque no hayan sido reconocidas oficialmente, ocurrían más seguido de lo que la gente cree. En conclusión, no había una utilidad práctica en invadir Suiza, ya que su neutralidad favorecía a Hitler. La operación Tannenbaum podía resultar extremadamente contraproducente si la conquista se complejizaba y requería más recursos. Incluso aunque este operativo marchara como lo había planeado el Tercer Reich, capaz la invasión igual tendría consecuencias negativas en términos políticos y económicos, por lo que no valía la pena de ninguna manera. Eventualmente todos los planes para invadir Suiza se desvanecieron por completo en 1943, luego de la caída de la Italia fascista. En la actualidad, el rol del gobierno helvético en la guerra sigue siendo algo estudiado y cuestionado, en gran parte por sus estrechas relaciones con el nazismo. Si bien este logró mantener su independencia y neutralidad a lo largo del conflicto, las cosas podrían haber sido muy diferentes y negativas para Suiza si Alemania ganaba la guerra, ya que una invasión hubiese llegado tarde o temprano, tal como reza una conocida canción cantada por la Wehrmacht. Suiza es un puercoespín que tomamos de postre.
entonces iremos a por el mundo entero y tráenos a Roosevelt. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que hubiese cambiado en algo la guerra a favor o en contra de Hitler si Alemania invadía Suiza? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.